Por su parte, su contrapunto, Roberto Lacerna, es economista de la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría y un doctorado otorgados por la Universidad de California en Berkeley, es presidente de la Fundación Milenio y director del CERES. Ha sido docente universitario en San Simón, en Lima y en Princeton. En el tema de hoy, ha escrito su tesis doctoral, El boom de la coca, y publicado varios textos y artículos, destacando los libros 20 juicios y prejuicios sobre la coca y cocaína y el fracaso del prohibicionismo. Finalmente, fue parte de la Comisión Técnica de la OEA, que preparó el informe sobre las drogas, que fue base de la más reciente declaración presidencial, que aboga por un cambio de enfoque en la estrategia contra el narcotráfico. Ahora los dejo con Roberto Lacerna, que nos va a plantear algunas ideas de cómo enfrentar esta problemática. Adelante, Roberto. Gracias, Pepe, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Creo que el trabajo de Rodrigo es muy importante y nos puede ayudar a entender algunos de los temas que yo quiero plantear aquí. Voy a compartir pantalla para hacer una pequeña... Ah, caray, ¿dónde está? No están viendo todavía, ¿no? No, todavía no sale. ¿Dónde está? A ver, en esta otra máquina va a ser. Ahora sí. Listo, ahí está. Ahora sí. Bueno, el tema que yo he decidido abordar ahora, un poco a insistencia de los amigos, es el de la guerra contra las drogas, tratando de ver un enfoque distinto al que hemos estado habituados a ver. Creo que Rodrigo nos ha presentado en gran medida la problemática de la hoja de coca y las dificultades que hemos tenido a lo largo del tiempo para controlar este cultivo. Entonces yo quisiera conversar con ustedes sobre el tema de la guerra contra las drogas y aunque no voy a presentar muchos datos, quisiera que confíen en el hecho de que la mayor parte de mis afirmaciones tiene sustento empírico. Soy un empirista casi de naturaleza, de manera que dudo mucho de las teorías hasta que no veo los datos y prácticamente toda la información que yo comparto acá está en los libros, está en los textos, una parte en los libros que yo he publicado, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría plantear aquí es, cuando pensamos la guerra contra las drogas, ¿en qué enemigo estamos pensando? ¿Cuál es el enemigo que queremos enfrentar? La respuesta básicamente inmediata es, bueno, son las drogas son el enemigo y eso es lo que hay que erradicar. Pero normalmente perdemos de vista que las drogas son objetos que no tienen vida propia y que por tanto no tienen ni culpa ni responsabilidad ni mérito alguno sobre lo que nos sucede cuando las usamos, las comercializamos, las vendemos o las destruimos. De manera que lo que en realidad ocurre es que detrás de esta lucha contra las drogas casi siempre hay un enemigo humano. El problema es que a veces no lo vemos y a veces no lo queremos ver. Y en esta pequeña reflexión yo voy a tratar de mostrarles que en gran medida muchas veces por esta falta de definición de cuál es el enemigo, terminamos dañándonos nosotros mismos. Tenemos la guerra de las drogas, empezó en 1908 aproximadamente, cuando se reunieron en La Haya algunos países, las grandes potencias de entonces, representantes de los reyes, los imperios, etcétera, para desarrollar lo que luego se conoció en 1912 como la Convención Internacional del Opio. Fue un tema interesante porque nace como un intento de controlar el comercio del opio que salía de la China hacia el resto del mundo, pero para nosotros fue muy importante que en el artículo 9, como quien no quiere la cosa, metieron también a la coca y la cocaína. En ese momento no había ningún solo representante de Colombia, Perú o Bolivia, de ninguno de los países andinos, pero ahí apareció pues la coca como parte de las sustancias que había que prohibir, que había que erradicar y que había que eliminar.
Y claro, también aparecieron otras, la marihuana, por ejemplo, el cáñamo y todas las derivadas del cannabis, ¿no? Eh, entonces, a partir de una decisión muy pequeña, muy reducida de un grupo de países, se impone casi una norma internacional y posteriormente, a medida que los países se van vinculando, van desarrollando sus relaciones internacionales, se les va exigiendo que se vinculen, se alíen o se introduzcan a esta convención internacional ya existente. De manera que prácticamente sin discusión se empezó a plantear esta guerra contra las drogas, ¿no? En 1973, Richard Nixon planteó la idea misma de la guerra contra las drogas y empezó a lanzar una ofensiva muy fuerte para eliminar, para erradicar el consumo de drogas, no solamente la producción o el comercio de drogas, sino incluso el consumo de drogas. Y entonces en estos más de 100 años tenemos una acumulación enorme de convenios, tratados, legislación, se han creado organismos internacionales, multilaterales, nacionales, se han dado nuevas normas a las aduanas, a las policías, a los ejércitos. Entonces se ha ido construyendo todo un aparato burocrático, institucional y legal extraordinariamente grande, pero yo quisiera que revisemos bien la historia e incluso lo actual. La mayor parte de estas han sido decisiones políticas que no tenían ninguna base científica. De hecho, lo primero que me llamó la atención a mí cuando empecé a estudiar este tema, hace más de 30 años ya, es la enorme debilidad, o la crítica debilidad de las decisiones políticas que habían tomado en cada una de estas convenciones, en cada una de estas legislaciones. Es decir, había una decisión preexistente de eliminar las drogas sin saber cuál era buena, cuál era mala, en qué cantidad era buena, en qué cantidad era mala, o en qué medida esas drogas tenían algo que ver con la cultura de los pueblos, porque hay que tomar en cuenta que toda cultura tiene su propia droga, y en la cultura humana casi todos los pueblos hemos desarrollado alguna droga especial. Eh, Empecemos por la Biblia y la partida de Noé para salvar, y salva todo, incluyendo las uvas, por supuesto, porque el vino era parte sustancial de su cultura. Y el vino no es solamente el sabor del vino, es también el alcohol, la borrachera, la fiesta, el placer del vino, etc. Y de esa manera, cada cultura tiene su propia droga. La mayoría relacionadas con el alcohol, pero no todas relacionadas con el alcohol. Ahí tenemos, la coca es una, tenemos el tabaco en los pueblos de América del Norte, tenemos el hashish relacionado con el opio, la marihuana, en fin, cada cultura tiene. Entonces, una gran parte del prejuicio contra ciertas drogas es también parte de un prejuicio cultural y es parte de un deseo de las sociedades para controlar a ciertas minorías, a ciertos grupos minoritarios en su sociedad a partir del control de sus drogas. Pero estamos entonces frente a una guerra muy larga, que tiene bases muy livianas, muy débiles, pero además es probablemente la guerra más inútil que se ha librado hasta ahora, porque es una guerra que no nos ha llevado a ninguna parte, es una guerra que se alimenta de su propio fracaso. Por eso menciono que en esta guerra es muy fácil el argumento de que aquí no tiene éxito el éxito, sino tiene tanto éxito el éxito como el propio fracaso. Fíjense ustedes, les pongo ahí en la pantalla unos cuantos datos nada más. Desde hace más de 20 años hay 2 millones de consumidores en Estados Unidos de cocaína, una cantidad perfectamente estable. Las otras drogas han duplicado su mercado en estos 20 años. O sea, estamos hablando de metanfetamina, estamos hablando de drogas de diseño, como les llaman allá, de heroína, etc. El conjunto de ellas ha duplicado su mercado en estos 20 años. El número de muertes en ese país aumentó de 20 a 70,000 en estos 20 años. Y la mayoría son muertes por sobredosis accidental. Es decir, son muertes que ocurren por la mala calidad de la droga, porque el consumidor está consumiéndola exactamente, no sabe la cantidad, no sabe la dosis, se sobrepasa y llega ya tarde y muere en el hospital. Entonces son sobredosis accidentales que no necesariamente obedecen al hecho de que uno empieza a consumir y no puede parar hasta morirse del consumo. Eso muy rara vez ocurre. Si es que ocurre, es en personas que están en muy malas condiciones psicológicas. Y finalmente, el precio de las drogas, perdón, la cantidad de presos por drogas
En Estados Unidos casi la mitad de los presos en las cárceles federales son presos por drogas. Entonces, ¿por qué digo aquí que el fracaso alimenta el éxito de estas políticas? Por si ustedes se fijan, a lo largo de los últimos 30, 40 años, ustedes vean los argumentos para definir la política antidrogas y casi siempre van a escuchar que no estamos dando suficientes recursos, por eso está cayendo, por eso está bajando, por eso está aumentando el problema. Y cuando aumentan los recursos, se empieza a ganar un poquito y dicen, miren, nos han dado buenos recursos, estamos logrando algo, necesitamos más recursos. Entonces, eso es una lógica muy perversa en la que ya sea que uno gane o que uno pierda, siempre termina alimentando las burocracias que por supuesto terminan adquiriendo un poder mayor al de los gobiernos. Y todo esto está rodeado y parte de muchísimos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el prejuicio más común es el de que la droga te atrapa y una vez que te atrapa no te suelta. Y que, por tanto, también hay un enorme riesgo para tolerar algunas drogas, porque han dividido las drogas suaves y las drogas duras, ¿no? Por ejemplo, la marihuana es una droga suave, pero las otras son las drogas duras, y lo que dicen es, no, si tú das tolerancia a las drogas suaves, vas a terminar haciendo que los muchachos consuman las drogas duras y una vez que entran en ellas no salen nunca más. Pues eso no es verdad. Ustedes vean la estructura de prevalencia de consumo de cualquier droga tiene más o menos los datos que son para cocaína en Estados Unidos en ese gráfico que está ahí. La prevalencia de vida, que se llama a la persona que ha consumido alguna vez en la vida, está en alrededor del 20% de los adultos. La prevalencia del año, es decir, personas que han consumido en el último año, es de 6% de los adultos. La prevalencia de mes es del 2% y la prevalencia de la semana, es decir, la persona que está consumiendo con mucha cotidianidad, no llega a ser el 0,5%. Y esa pirámide ocurre en la marihuana, en la heroína, en el tabaco, en el alcohol, en cualquier droga. Lo que quiere decir que no es cierto el hecho de que la droga te atrape y no te suelta. Pues si así fuera, la pirámide debería ser al revés. Los que alguna vez han probado algo deberían estar ya en calidad de adictos y no es verdad. No es verdad. Entonces yo creo que aquí para evaluar la política antidrogas hay que recordar una máxima que pasó ya en la Edad Media un famoso químico que se llamaba Paracelso, que decía la diferencia entre el remedio y el veneno está en la dosis. El remedio más bueno, si usted le da un exceso de dosis, seguramente va a matar a la persona, y el remedio y la droga más mala, seguramente una dosis muy pequeña, tampoco va a causar mucho daño. El tema está en la dosis, y el tema está en cómo controlar esa dosis. No quiere decir que no exista la adicción existe, por supuesto, pero la adicción no es un tema de la droga, o sea, la química de la droga en realidad es solamente una parte de la adicción. Los otros dos componentes son centrales, especialmente el de la personalidad y sobre todo el del entorno social, el entorno de la familia y el entorno del trabajo. Hay muchos textos que muestran historias de vida de personas adictas al crack en lo más profundo y lo más pobre de Nueva York, que el día que tienen trabajo los tipos dejan el crack, salen, se ponen su uniforme y se van a trabajar tranquilos hasta que lo pierden. Una vez que lo pierden, vuelven a la casa de crack. Esto es muy frecuente, ocurre con mucha insistencia, con mucha frecuencia, y nos muestra claramente que el tema del adicto que no puede dejar la droga, el adicto que está realmente atrapado por la droga, es un tema que no tiene que ver solamente con la química de la droga, en algunos casos tal vez, pero tiene mucho que ver con la personalidad por problemas individuales y personales, pero también con el entorno social, familiar y de trabajo que esa persona vive y enfrenta. En ese orden, desplazar las responsabilidades no ha hecho más que agravar los problemas. Frente a esto, se ha planteado hace mucho tiempo la idea de legalizar el consumo. No quiere decir esto, para que no se alarmen, que cualquiera esté en condiciones de salir a vender droga en cualquier lugar y a cualquier hora y para cualquier persona. Eso no ocurre con prácticamente ningún producto. Pero lo que estamos hablando es que en vez de prohibir, debería plantearse una idea en la que sea posible reglamentar, regular, tolerar el consumo placentero, el consumo habitual de cualquier droga. El argumento de esto, en teoría, es que eso reduciría el consumo, bajaría la adicción, disminuiría sobre todo los delitos. La mayor parte de los delitos que se generan
por el consumo de drogas tienen que ver con la ilegalidad, ¿no? La persona que no puede adquirir el producto fácilmente o que le resulta demasiado caro por la prohibición, pues se ve obligada a ir a robar, a buscar en cualquier lado, etcétera, para poder satisfacer su consumo. Si la droga fuera legal y fuera más accesible y se la otorgara en un ambiente mucho más sano, pues seguramente disminuirían los delitos. La idea era pasar el tema a la salud, lo que hasta hoy es policial. Ahora, muchos me dicen, pero eso es en teoría, en la práctica no va a funcionar, porque cuando hay abundancia de drogas, la mayor parte de la gente se va a dedicar a consumir las drogas. Pues la verdad es que no es así, ¿no? Tenemos muchas experiencias históricas que nos muestran que no es así. De hecho, tenemos una experiencia muy concreta en la prohibición del alcohol. Cuando se prohibió el alcohol, se generó la mayor mafia. Acuérdense ustedes de los intocables de Al Capone, pues eso era el reflejo exacto de la prohibición del alcohol. Y se generó no solamente un problema de delincuencia, de mafias, etcétera, sino también un problema de salud enorme, porque el que quería consumir alcohol, pues compraba cualquier porquería y terminaba envenenándose, quedaban ciegos, etcétera. ¿Qué se hizo con el alcohol? Pues en algún momento se dieron cuenta de que era una estupidez seguirlo prohibiendo y simplemente empezaron a regular y a legalizar. Y entonces el negocio pasó de los Al Capone hacia los Johnny Walker. Y entonces hoy día podemos disfrutar tranquilos de un whisky que sabemos que es de buena calidad, que no nos va a matar, que no nos va a enseguecer, etcétera. Y lo hemos consumido, lo llevamos consumiendo hace muchísimo tiempo. En las otras drogas, en la heroína, en la marihuana, en la cocaína, etcétera, se han desarrollado casos y experiencias locales muy importantes, especialmente en Suiza y Holanda, donde incluso a los adictos se les ha dado droga gratuita, ¿no? Según prescripción médica, un adicto podía pasar 2 veces al día, 3 veces al día por una clínica especializada donde se le inyectaba su heroína para que el tipo se vaya a trabajar. Poco a poco esa persona volvió a una vida normal, dejó de hacer actos delincuenciales para conseguir su droga y dejó de ser un problema para sus familias. Esto lo vieron claramente en Suiza. Y es a partir de esas pequeñas experiencias que en Portugal hace 20 años se decidió una reforma radical que fue la legalización de todas las drogas. En este momento en Portugal, si usted camina en la calle con una dosis equivalente a 20 días de consumo individual, la policía no le va a hacer nada, lo va a llevar en el peor de los casos a una comisión médica donde usted explicará si eso no es adicto, con qué frecuencia consume o no, etcétera. Y le ofrecerán seguramente una asistencia de sanidad para que pueda controlar su adicción si no la puede dejar del todo. Esa decisión de Portugal ha sido fundamental y es en este momento la más importante, porque ahí se dio exactamente estos 3 temas que les he planteado arriba, ¿no? Se ha registrado una baja en el consumo en todas las drogas. Por ejemplo, la prevalencia de la heroína ha bajado de poco más del 1% hace 20 años a menos del medio por ciento. Ha bajado la adicción, el número de adictos fuertes es mucho menor al que había hace 20 años y por supuesto han disminuido los delitos. Las cárceles ya no se llenan de personas que caen por vender 200 gramos, 300 gramos de droga, etcétera. Y la policía es un elemento coadyuvante de la política sanitaria. Cuando encuentra a alguien que está vendiendo mucha droga, etcétera, entonces lo llevan, le preguntan, lo llevan donde los médicos. De manera que en este momento Portugal ha realmente conquistado un control máximo del control de las drogas. De manera que esto no es teoría, hay ya casos comprobados que deberían ayudarnos a pensar en alternativas. ¿Qué estamos viendo en coca y cocaína? En el caso nuestro, ya lo ha mostrado Rodrigo hace un momento, hemos erradicado en estos últimos 30 años más de 250,000 hectáreas de coca. Más de 250,000 hectáreas de coca, de las cuales muchas de ellas además las hemos pagado para que erradiquen, ¿no? Había una época, que se acuerdan ustedes, que pagábamos hasta $2,000 por hectárea de erradicación. Bueno, después de erradicar tantas hectáreas, hoy día seguimos produciendo alrededor de 25,000 hectáreas, ¿no? No hemos logrado erradicar prácticamente nada en términos reales y efectivos. En este periodo hemos detenido, la policía, etcétera, un promedio de 3,000 personas al año, 3,500 personas al año, de manera que hay como 99,000 personas que tienen en su expediente el haber sido detenidas por narcotráfico en algún momento de su vida. ¿Y qué hemos logrado? Algunos de ellos han quedado
y están cárceles llenas, juzgados saturados y conflictos y poderes extrainstitucionales que nos han hecho muchísimo daño. El cuadro les muestra en la línea azul la cantidad de la cantidad de hectáreas de coca, y ustedes pueden ver, suben y bajan, que sí, pero se mantiene alrededor de las 25.000, y en la línea roja es la cantidad de cocaína que está siendo, que ha sido incautada en los últimos años, y eso ha estado creciendo de manera casi continua y persistente. Ahora, en este tema de coca y cocaína hay que recordar tres temas nada más que me parece importante. Primero, la coca y el sindicato fueron temas absolutamente claves para la colonización. He visto que está entre los participantes Gonzalo, uno de los en el país, y creo que él no me dejará mentir, él sabe perfectamente que sin coca y sin sindicato no hubiera habido un proceso de colonización, especialmente en el área del Chapare, pero también en Yungas, porque ambos eran los elementos que le permitían al colonizador establecerse en esa zona y empezar a desarrollar la agricultura, porque obviamente sembraba coca, pero además ha sembrado alimentos que nos han proporcionado a los consumidores urbanos durante los últimos años, arroz, bananas, plátanos, naranjas, mandarinas, en fin, un montón de temas. Entonces, son dos elementos claves que era muy difícil desvincular y romper en su momento, y eso a veces se perdió de vista. Segundo lugar, la erradicación forzada terminó convirtiendo a la coca en un símbolo de carácter nacional. Había que defenderse del imperio defendiendo este producto. En un símbolo cultural, había que defender la coca para defender la identidad cultural, y un símbolo político. Había que defender la coca para oponerse a la opresión del Estado proimperialista, del Estado nacional, etc. Y eso terminó empujando a los sindicatos a hacer una base de poder. Y el precio de eso lo hemos pagado en estos 14 años, porque si la coca no hubiera sido erradicada, no hubiéramos empujado a los sindicatos a construir una base de poder política, seguramente no hubiéramos tenido los 14 años de Evo Morales que hemos sufrido. De manera que nuestra alternativa debería ser buscar un proceso de integración social basado en el derecho al capto, pero como propiedad que pague impuestos, y con una ciudadanía que tenga y que consiga y que gane seguridad jurídica, porque el otro problema de la coca ha sido ese, ha sido tal la incertidumbre de su cultivo, que si era legal, que si era ilegal, que había que regularizar, que no había que regularizar, que siempre fue muy difícil utilizar la coca como una base de acumulación y de mejoramiento de los cocales, de las granjas y de la producción agrícola en esa zona. De manera que mi propuesta final es: hagamos el esfuerzo para pasar de la guerra contra las drogas a una paz con las drogas, pero con libertad. Eso es todo, Pepe. Muchas gracias. Estoy listo para el debate que queramos hacer en los próximos minutos.